Formando parte del módulo de obstetricia y ginecología, la presente charla es sobre evaluación del miometrio. Soy la doctora Patricia Farías del Centro de Diagnóstico Tejeda Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comenzaremos con la evaluación de la miomatosis uterina. El mioma es el tumor uterino y pélvico más frecuente. 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva presenta un mioma y son muy raros antes de los 20 años. Presentan una mayor frecuencia en aquellas pacientes de raza negra, 50% en relación a un 25% que se presenta en pacientes de raza blanca, y son más frecuentes en mujeres nulíparas o infértiles. Es un tumor estrógeno dependiente, por lo cual aumenta de tamaño durante el embarazo y disminuye su volumen en la menopausia. Habitualmente se los diagnostica en un 90% de los casos entre los 35 y 55 años de edad. En relación a la epidemiología, sabemos que su prevalencia es entre el 5.4 y el 7.7%, y si lo relacionamos con la edad de la paciente, sabemos que un 4% se presenta entre los 20 y 30 años, de un 11 a un 18% entre los 30 y 40 años, y es en este grupo etario donde se observan los miomas de mayor tamaño, y entre los 40 y 60 años en realidad se presentan el 33% de los miomas. En relación a la anatomía patológica, macroscópicamente son masas de forma esférica o redondeada, tienen una consistencia firme y dura, pueden ser únicos o múltiples y son tumores bien delimitados. En general, se observan separados del miometrio adyacente por una delgada capa de tejido conectivo que le forma una pseudocápsula. Al corte macroscópico son de un color blanco grisáceo y presentan un aspecto de fibras arremolinadas. El tamaño es muy variable, los de mayor tamaño suelen medir hasta 45 centímetros y eventualmente pueden afectar a los ligamentos, en los cuales se observan dentro del ligamento y se llaman miomas intraligamentarios. Nosotros dijimos previamente que son estrógenos dependientes, y tanto los estrógenos como la progesterona intervienen en el aumento del tamaño uterino porque estimulan de forma anormal los factores del crecimiento del miometrio, produciendo actividad mitótica aumentada, y sobre todo en aquellas pacientes que son pacientes jóvenes. En relación al cuadro clínico, estos miomas pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Los asintomáticos se presentan en 50 o 80% de las pacientes y en general son diagnosticados en un examen habitualmente de ecografía transvaginal de rutina. Los sintomáticos pueden presentar dolor pélvico, hemorragias uterinas en un 62%, si el mioma comprime al uréter o a la vejiga producen síntomas urinarios, y pueden producir también por compresión debido a su tamaño congestión pélvica, sobre todo venosa.
En relación al diagnóstico, puede diagnosticarse por examen clínico. En general se utiliza el tacto con palpación bimanual uterina. Entre los estudios por imágenes, la histerosalpingografía permite el diagnóstico de aquellas lesiones que de alguna manera producen una alteración de la cavidad uterina. El ultrasonido y la histerosonografía son de gran utilidad, presentando una sensibilidad del 80% y una especificidad en el diagnóstico de los miomas del 90%. La resonancia nuclear magnética nos permite la caracterización, el tamaño y ubicación de los miomas, y también pueden ser diagnosticados por histeroscopía y por laparoscopía. En un examen ecográfico podemos ver que presentan forma redondeada, contornos definidos. En general son lesiones que se presentan hipoecoicos y tienen atenuación sónica posterior. Siempre es necesario, cuando realizamos la ecografía, especificar la ubicación del mioma, o sea, si es un mioma subseroso, intramural o submucoso, y vamos a hablar sobre sus ubicaciones. En este caso vemos una ecografía transvaginal y a nivel de la cara posterior vemos una formación nodular hipocogénica en relación al parénquima circundante uterino, de bordes definidos y forma redondeada, que en este caso correspondía a un mioma intramural. De acuerdo a su ubicación anatómica se los clasifican subserosos, intramurales y submucosos. A su vez, los subserosos y los submucosos pueden clasificarse en pediculados por la presencia de un pedículo que lo une al resto del miometrio. Los miomas intramurales son aquellos que están localizados en el espesor del miometrio, mayormente no distorsionan la cavidad uterina y en general, si su tamaño aumenta, pueden comportarse como submucosos si crecen hacia la cavidad, y también pueden tener un relativo componente subseroso cuando crecen en su gran tamaño hacia la cavidad abdominal. En este caso vemos un corte longitudinal y un corte transverso. Vemos el parénquima uterino y una formación redondeada hipoecogénica a nivel del miometrial que corresponde a un... También vemos otra ecografía transvaginal con un mioma muy delimitado intramural, otro mioma intramural parcialmente fibrosado con atenuación sónica y que se observa en el cicar una formación miomatosa subserosa. En esta ecografía vamos a ver la presencia de miomas subserosos pediculados. El principal diagnóstico diferencial es la presencia de una masa anexial sólida o de un mioma pediculado, y en esos casos el Doppler color suele ser de utilidad, a su vez como los dos cortes, el axial y el sagital. En este caso vemos la silueta uterina en un corte transverso y una formación ubicada anexialmente, cuya estructura es similar a la estructura del miometrio. Nuevamente vemos esta imagen ampliada. Tomamos sus medidas en los diferentes cortes.
Cuando lo evaluamos con Doppler podemos ver que tenemos un pedículo vascular que llega desde el miometrio hasta esta formación miomatosa con una estructura similar al miometrio, por lo cual estamos frente a la presencia de un mioma pedicular. Nuevamente una imagen en ecografía transvaginal. En esta paciente observábamos el útero, una formación miomatosa intramural a nivel del miometrio, y hacia una de las regiones anexiales nos encontrábamos con esta masa heterogénea parcialmente calcificada que estaba adyacente, prácticamente unida al útero, al miometrio. Cuando lo evaluamos con Doppler color podemos ver la silueta uterina y podemos identificar vasos a nivel de un pedículo que corren desde el miometrio hasta la formación, de manera tal que estamos frente a la presencia de un mioma subseroso pedicular. La misma paciente, evaluada por resonancia magnética, podíamos identificar con claridad un mioma intramural con componente submucoso que desplazaba el endometrio en la cavidad uterina y que en relación hacia el fondo uterino y la región anexial presentaba una formación de coestructura compatible con un mioma con un pedículo. Otra imagen donde podemos ver con claridad la presencia de un mioma que tiene un pedículo que lo une al resto del miometrio. En esta imagen, acá nuevamente con el pedículo y acá en un corte donde vemos miometrio, endometrio, el mioma y el pedículo que lo une. Los miomas submucosos corresponden al 5 a 10% de los miomas. Son las lesiones más sintomáticas, dado que se manifiestan con metrorragias, protruyen hacia la cavidad endometrial, en general se originan en el miometrio y crecen hacia la cavidad, hacia el sector endometrial, desplazándolo. También pueden ser en algunos casos pediculados y en su crecimiento protruyen a nivel del orificio cervical interno, muchas veces provocando contracciones, y la ubicación del mioma a través del orificio cervical se denomina mioma nascens. En este caso podemos ver imágenes de histerosonografía, o sea, es una ecografía transvaginal lleno de solución fisiológica estéril en la cavidad, donde vemos una formación que protruye desplazando el endometrio hacia la cavidad, o sea, tiene una estructura similar al miometrio, pero a su vez está rodeada o cubierta por endometrio. Esto lo diferencia de un pólipo endometrial. Y acá podemos ver dos imágenes y un cuadro donde podemos comparar cuáles son las características ecográficas de un mioma submucoso y un pólipo endometrial. El mioma submucoso se observa hipoecoico, en general tiene irrigación periférica, es redondeada y rechaza el borde externo del endometrio. Cuando tenemos la presencia de un pólipo, este suele ser ecogénico como el endometrio, tiene un pedículo vascular, un vaso que lo une al miometrio, suelen ser más ovoideos y se ubican en el espesor del endometrio.
Y en esta ecografía, que en realidad es una ecografía realizada por vía abdominal, podemos ver el útero, el endometrio, y a través del orificio cervical o del cuello vemos la protrusión de esta imagen heterogénea. Acá lo vemos con mayor claridad: miometrio, endometrio, parte de la formación que continúa y protruye a través del cervix uterino en lo que se denomina mioma nascens, o sea, es un mioma submucoso pedicular. Placa simple de abdomen, donde a nivel pelviano vemos una formación de aspecto cálcico en proyección de la pelvis, que podemos suponer corresponde a un mioma calcificación, desde calcificaciones mínimas hasta importantes. Acá vemos una placa de abdomen simple, donde a nivel de la pelvis se observa una formación redondeada, prácticamente en su totalidad calcificada, compatible con un mioma calcificado. Y una tomografía computada, donde también vemos una formación sólida en proyección de la pelvis, con calcificaciones compatibles con un mioma también calcificado. Imágenes de evaluaciones ecográficas, diferentes pacientes, donde podemos ver la presencia de un mioma subseroso parcialmente calcificado, otro de similares características. Acá tenemos un subseroso y acá tenemos un pequeño mioma intramural. Ustedes ven que los grados de calcificaciones pueden ser variables, mínimas, más visibles a través de la sombra acústica que provocan, calcificaciones del borde con una importante sombra acústica posterior y desplazamiento del endometrio. También podemos tener degeneraciones benignas sépticas, degeneraciones necróticas, que en general se deben al déficit de aporte sanguíneo, muchas veces hasta con una infección agregada. Suelen aparecer las necróticas sobre otro tipo de degeneraciones, como dijimos, las sépticas o incluso las hialinas. En general, estos miomas tienen un color blanco amarillento y la degeneración necrótica puede ser tanto focal como generalizada. En general, algunos autores la denominan como necrosis carnosa o degeneración roja. Y esto ocurre cuando los miomas crecen rápidamente, pero hay una alteración en el aporte sanguíneo, un infarto, se produce un dolor severo e irritación peritoneal en estas mujeres y necrosis posterior del mioma. Y suele ser frecuente durante el embarazo, especialmente en el segundo trimestre, porque debido al gran aumento hormonal se produce un crecimiento importante del tamaño uterino. Y acá tenemos diferentes imágenes ecográficas de miomas intramurales submucosos, algunos que tienen áreas quísticas de degeneración, y muchas de ellas pueden deberse a áreas necróticas por disminución del aporte vascular. Y podemos ver que la formación desplaza incluso al endometrio. Este es el caso de una degeneración de tipo roja. Y también puede ser que haya una degeneración maligna, que en general es una degeneración sarcomatosa. Es rara, se produce en 0,5% de los casos y puede culminar en una leiomatosis peritoneal diseminada. ¿Cuándo debemos sospechar, digamos, la presencia de un sarcoma? En realidad,
debemos sospecharlo cuando hay un crecimiento muy importante del tamaño uterino y cuando también hay una vascularización, tanto periférica como muy importante vascularización interna del supuesto mioma. La miomatosis es importante también en relación a la fertilidad. ¿Por qué? Porque se sabe que hay una reducción de la tasa de embarazos frente sobre todo a miomatosis múltiples y deben ser considerados como quirúrgicos previos a la realización de técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, aquellos miomas intramurales que comprimen a la cavidad uterina y los miomas son mucosos porque ocupan parte de la cavidad uterina. Pueden disminuir la tasa de implantación debido a la calidad del miometrio en esa área, en el caso de los miomas submucosos, a la presencia de estos miomas como cuerpos extraños dentro de la cavidad uterina, y también aumentan a veces la contractilidad del miometrio. La adenomiosis es otra patología que podemos observar en el miometrio. Es la presencia de glándulas y estroma endometrial heterotópicos dentro del miometrio. Esto se produce con hiperplasia del músculo liso que lo rodea. Frecuentemente corresponde a un 1% y tiene una mayor frecuencia entre los 40 y 60 años, su presencia. Las características ecográficas. En general corresponde a un engrosamiento uterino difuso y asimétrico, habitualmente sobre la cara posterior uterina. No tiene bordes bien definidos, puede presentar áreas quísticas aproximadamente de 6 milímetros que producen una ecogenicidad heterogénea. La línea subendometrial de unión del endometrio con el miometrio se observa mal definida y los vasos tienen un curso normal, o sea, no se hallan desplazados como en el caso de la miomatosis. La resonancia nuclear magnética es un excelente método de diagnóstico para la evaluación de la presencia de adenomiosis. Y en este caso vemos en este corte un área de engrosamiento, en este caso sobre la cara anterior uterina, donde se ha perdido la línea de unión entre el endometrio y el miometrio, como la veíamos acá en la cara posterior, ¿sí? Esta es una gran área de adenomiosis en relación al miometrio. En este cuadro vamos a ver la diferencia entre la adenomiosis y el mioma. En relación a la forma, la adenomiosis suele ser elíptica y el mioma redondeado. La adenomiosis presenta bordes mal definidos, el mioma tiene bordes nítidos. En la adenomiosis no observamos efecto de masa, que sí está presente en el mioma. La adenomiosis no presenta calcificaciones, sí las puede presentar el mioma dentro de las probables degeneraciones benignas que puede sufrir. La adenomiosis presenta múltiples y pequeños quistes regulares. En general el mioma no suele tener quistes y si los hay, tienden más bien a ser únicos de mayor tamaño cuando se presenta una degeneración. La vascularización en la adenomiosis se observa conservada. En cambio, frente a un mioma, la vascularización del mioma siempre va a ser periférico, con vasos desplazados y comprimidos por la formación miomatosa. ¿Cuál es el tratamiento, sobre todo de los miomas? El tratamiento depende de la edad de la paciente, de la paridad, de si ha tenido un embarazo o no, si desea embarazo futuro, si está embarazada, cuál es el momento del embarazo donde se los diagnostica, cuál es su estado de salud,
síntomas, tamaño y localización del mioma. Mayormente la conducta es expectante. Los miomas pequeños y asintomáticos en general se controlan periódicamente y frente a la proximidad de la menopausia se supone que van a disminuir de tamaño. Los tratamientos pueden ser un tratamiento médico, conducta expectante o medicación hormonal, habitualmente progesterona para evitar el crecimiento de este mioma. Puede haber un tratamiento quirúrgico. Del tratamiento quirúrgico podemos hablar de la histerectomía, que puede ser abdominal, laparoscópica o vaginal, o de una miomectomía con conservación del parénquima uterino. La miomectomía puede ser por vía laparoscópica o histeroscópica en aquellos casos de los miomas submucosos y sobre todo si son pediculares. También dentro del tratamiento debemos considerar la embolización de los miomas uterinos, que es una alternativa a la cirugía y al tratamiento médico para aquellos miomas que son sintomáticos. Este procedimiento fue reportado por primera vez en el año 1995 y se utiliza el mioma sintomático, muy vascularizados, no pediculados. Muchas veces estas pacientes tienen cirugías previas y estos miomas han recidivado. ¿Por qué deben ser vascularizados? Porque los pocos vascularizados, en realidad, la solución a la sintomatología no va a ser muy importante, y no deben ser pediculados porque al producirse el infarto de ese pedículo por falta de irrigación, puede necrosarse el pedículo y el mioma desprenderse hacia la cavidad uterina o hacia la cavidad abdominal en el caso de ser un subseroso pediculado. Habitualmente lo que se realiza es la inyección de sustancia embolizante para poder alterar la vascularización de ese mioma. O sea, con un catéter se llega hasta el vaso nutricio principal a través de la arteria uterina, se produce la embolización y de esa manera se anula la irrigación del mioma. En este caso, en estas imágenes angiográficas, vemos la vascularización del mioma. En la primera imagen, la presencia de un catéter luego, y se inyecta la sustancia embolizante de manera tal que se suprime la vascularización del mioma. Tiene que haber una evaluación preembolización. Esta evaluación debe tener en cuenta la ecografía, el Doppler, la resonancia, como para ver ubicación, tamaño, características y vascularización. Y es muy importante también la angiografía preembolización. Es muy importante saber cuál va a ser la vascularización que tiene ese mioma y si no tiene vasos nutricios aberrantes o provenientes de otras ramas arteriales, de manera tal que produciendo la embolización de la arteria principal, igual va a ser nutrido el mioma por los vasos de irrigación de 3 formaciones miomatosas que luego de la embolización se suprime esa irrigación. Durante las primeras 24-48 horas post-embolización, la paciente, independientemente de la sensación de dolor, puede también presentar fiebre, que es por la necrosis que se está provocando en el mioma. ¿Cuáles son las complicaciones post-embolización de las arterias uterinas? No son habituales, corresponden a un 8% de los procedimientos, 2% se deben a infecciones, puede haber reacciones alérgicas, endometritis, abscesos uterinos, trombosis venosa profunda
en un 1% de los pacientes. Expulsión transcervical del mioma, este es en el caso de cuando se realiza una embolización frente a un mioma submucoso pediculado. Puede haber disminución de la función ovárica, hematomas, pseudoneurismas o disecciones arteriales en el sitio de punción. Las conclusiones. Sabemos que la ecografía es el examen inicial para la evaluación del miometrio. El mioma es el tumor benigno más frecuente presente a nivel del útero. La resonancia nuclear magnética permite la caracterización adecuada de los miomas y la adenomiosis. El Doppler se considera una herramienta muy útil en la evaluación de la patología endometrial mediante el estudio de la vascularización, y la embolización de miomas uterinos es uno de los tratamientos utilizados, guiados por imágenes, para los miomas sintomáticos.